viendo así lleno de gozo, de alegría, gloria al Señor, fortaleciéndonos cada día en la fe. Así que queremos bendecir a las personas que también están, ¿verdad?, por medio, gloria al Señor, aleluya, de la internet, y que el Señor bendiga su vida de manera especial. Estamos viviendo tiempos poderosos en la historia profética, en lo que Dios habló, en lo que Dios hizo, así que no podemos perder de vista ni un momento, hermano, gloria al Señor, de los tiempos que nos ha tocado vivir, porque aunque son tiempos difíciles y peligrosos, conforme a lo que dice el apóstol Pablo, y le escribió a Timoteo, y le dijo que los postreros días serían tiempos peligrosos, pero muchos de ellos quisieron también poder ver lo que hoy nosotros estamos viendo, porque ellos lo escucharon, sabían que podía acontecer, que iba a acontecer, cuando no sabían. Pero esta generación es una generación que ha marcado la historia. Así que vamos a la palabra del Señor en el libro de Mateo capítulo 24. Del versículo 43 al 48. Son los versículos que vamos a estar utilizando. Libro de Mateo, capítulo 24, verso 43 al 48. Cuando usted lo tenga, dígame fuerte amén ahí. La palabra lea la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gloria al Señor. Pero sabed esto, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría minar su casa. Por tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. ¿Quién pues es el siervo fiel y prudente al cual puso su Señor sobre su casa, para que les dé el alimento a tiempo? Bienaventurado aquel siervo al cual cuando su Señor venga le haya haciendo así. De cierto os digo que sobre todos sus bienes le pondrá. Pero si aquel siervo malo dijere en su corazón, escucha esta palabra, mi Señor tarda en venir. Gloria al Señor. Señor, gracias por tu palabra. Te bendecimos, te honramos, te damos gloria y honra por ella, Señor, porque tu palabra es una bendición. Por medio de ella hablas a nuestra vida, a nuestros corazones, y sabemos que por medio de ella vamos a ser edificados de manera poderosa y sobrenatural. Amén, gloria al Señor. Puede tomar asiento, pero diga ahí con todo y mascarilla, gloria al Señor. Si tarda en venir, es por ti. Si tarda en venir, es por ti. Esa es la palabra que yo quiero, gloria al Señor, y el tema por el cual vamos a estar hablando a los que nos siguen en las redes sociales. Si tarda en venir, es por ti. Gloria al Señor. Si tiene alguna música de fondo ahí, nada, ahí, bueno, está bien, gloria al Señor. Así que es poderoso cuando nosotros vemos en la palabra del Señor, vive Dios, palabras como esta, una palabra profética. El Señor utilizaba muchas enseñanzas y parábolas para traerle, vive Dios, aleluya, a sus oyentes un mensaje poderoso. Pero en cada y una de ellas se encierran misterios, de tal manera que había momentos que los discípulos le hablaban al Señor después de hablar una enseñanza, y él tenía que volver
a retocar la explicación de lo que él estaba hablando y lo traía de una manera sencilla. Así que nosotros, gloria al Señor, por medio de la palabra podemos aprender cosas poderosas, cosas que a veces no vamos a entender de primera instancia, pero también hay cosas que se pueden entender, ¿verdad? De manera sencilla. Así que en esta porción bíblica, gloria a Dios, aleluya, yo quiero que tú repitas conmigo, porque este pasaje nos enseña que ante la desesperación, gloria al Señor, se formuló tal pregunta donde dice, gloria al Señor, que el Señor tarda en venir. Repite conmigo, la desesperación es un problema. La desesperación es un problema. ¿Por qué? Porque por medio de la desesperación es que cometemos diferentes tipos, aleluya, de errores. Y cuando vamos a la Escritura utilizaremos personajes bíblicos que ante su desesperación, gloria al Señor, cometieron diferentes situaciones y atravesaron por valle de sombra de muerte, de oscuridad. En su desesperación, Abraham, padre de la fe, un hombre que se conoce por las grandes proezas, grandes cosas que hizo conforme a la confianza en Dios, pero se desesperó. Y entre su desesperación cometió un acto, gloria al Señor, que posiblemente creo que el pastor tocó el domingo pasado parte de lo que ocurrió con Abraham. Abraham en su desesperación, Dios le prometió un hijo, le prometió descendencia, pero ya habían transcurrido los años y en esa desesperación Abraham entendía, y en diferentes ocasiones su angustia era tan fuerte, que el Señor en una ocasión le dijo: Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón. Otras palabras, aunque tienes temor por las naciones que te están rodeando, yo estoy contigo como ese escudo de protección, pero también te voy a galardonar. También te voy a premiar, pero esa desesperación de que ese premio, de que eso que Dios le había dado, de que su descendencia sería como las estrellas del cielo y como la arena del mar, no estaba ocurriendo, se desesperó. ¿Cuántas cosas nos desesperan en la vida? Nos angustian, nos llevan a tomar decisiones ante la desesperación, gloria al Señor, que luego lamentamos. Así que Abraham, en su desesperación, gloria al Señor, cometió actos de desobediencia a Dios que le costaron, gloria al Señor, a generaciones hasta el día de hoy. Si usted ve conflictos entre los árabes y los judíos en esa área de Israel frecuentes, es por causa de una desesperación de Abraham, donde entonces se acuesta con la criada porque su esposa se lo pide para que le diera hijo. Nace el hijo, gloria al Señor, aleluya, de la criada, pero el hijo de la promesa todavía no había llegado, que se llamaba Isaac. Y luego nace Isaac, y de ahí se da esta polémica entre árabes y judíos, gloria al Señor, entre los ismaelitas, vive Dios. Así que hay desesperaciones que nos pueden llevar a actos, aleluya, o a consecuencias que son catastróficas. Por eso en esta hora, por medio de esta palabra, hay que aprender a esperar, a pedirle a Dios que nos ayude, que nos dé fuerza en los momentos de dificultad, porque todos pasamos por momentos de dificultad. El primer rey de Israel, Israel era un pueblo que Dios lo llamó, lo escoge, le pone nombre, vive el Señor. Por eso es que ahí vemos la historia donde Dios le dice a Jacob: Jacob, ya no te vas a llamar más Jacob, usurpador, engañador, ahora te vas a llamar Israel, porque en su desesperación Jacob también cometió una situación de tratar de robarle a su hermano y tomar la primogenitura.
Aunque yo entiendo por medio de la escritura que él ya la había perdido, porque la había menospreciado cuando se encontraban en el campo, y la Biblia dice que había hambre, ya tocaba la hambruna, y entre la hambre que tenía su hermano Esaú, le dice a Jacob que guisaba un potaje rojo, dice la Biblia, cuando estaba cocinando le dijo, dame de eso, pero como Jacob le gustaba, tanto lo de Dios, le dice, pues dame la primogenitura, dame la bendición. Y la Biblia dice que él dice, Saúl, ¿para qué la quiero si como quiero nos vamos a morir todas? Así que Jacob no le quitó nada, él le cedió lo que Dios le había dado. No cedas lo que Dios te ha dado. Por ninguna desesperación nos va a llegar, podemos cometer errores, falta un montón de cosas, gloria al Señor, pero qué bueno que Dios está ahí para decirnos, yo estoy contigo, yo te levanto, yo te ayudo, yo no te voy a desamparar. Y es poderoso, gloria a Dios, aleluya, porque en medio de esta situación vive Dios. En medio de esta desesperación, de esta situación en la que él vivió, vive Dios. También podemos ver al rey. Porque como le decía, la nación no tenía y el pueblo se desesperó de nuevo. Y le dijo, queremos rey como las demás naciones. Y Dios le dio a Saúl. Ah, ustedes quieren un hombre. No quieren ver al Dios que lo sacó, que aunque nadie lo veía, fue donde el rey de Egipto, Moisés, y le dijo, dejen el pueblo. Porque Dios lo dice. ¿Qué Dios? Yo no veo ningún Dios aquí. Está bien, tranquilo, lo vas a conocer. ¿Cuál es su nombre? Yo soy. Él es el que me dice, deja ir a mi pueblo. Ese Dios que el pueblo, de una manera invisible, pero haciéndose presente en cada uno de sus movimientos, es el que ahora dice, queremos un rey, un hombre, un humano, que lo podamos ver. Y le da a Saúl. Saúl en su desesperación como rey, vive Dios. Los filisteos tenían los vándalos, tenían el ejército, tenían un grupo tremendo. Y dice la Biblia que ese primer rey Saúl del pueblo de Israel, en su desesperación realizó un sacrificio que le tocaba al sacerdote Samuel, y eso le costó su reinado. Porque él le había dicho, espera, cuando yo regrese, cuando yo llegue, hacemos lo que hay que hacer en Dios. Y Saúl, al ver la desesperación, al ver todo lo que estaba ocurriendo a su alrededor, los ejércitos, todo preparado, los filisteos, él no llegaba a Samuel. Y al no llegar Samuel, al no llegar lo que él estaba esperando, se desesperó. Y la Biblia dice que él, Saúl, dice que decidió ofrecer el sacrificio no más de una hora antes de que Samuel llegara. Si hubiera confiado en Dios y hubiera esperado una hora más, oye, cuán diferentes pudieron haber sido las cosas. Los últimos momentos de espera son usualmente los más difíciles y nos tientan a poderosamente a tomar asuntos en nuestras propias manos. ¿Sabes? Que en momentos cuando posiblemente la bendición está más cerca de ti, es cuando más desesperado estás. Quizás estás viviendo angustia, momentos difíciles, duros, pero en medio de eso es cuando tienes que confiar más en Dios. Hay una ilustración de un hombre que va con un minero que va con un pico. Quizás algunos lo han visto. Y él va con un pico tratando de llegar al tesoro. Y te presenta que cuando ya está llegando, vamos a imaginar que esto es lo que divide, esta es la tierra que queda y el botín está justamente detrás. Y el minero simplemente vira, toma el pico y se va. Y la ilustración es que si hubiera dado un poquitito más, ahí estaba el botín que él estaba buscando. Y eso es lo que ocurre muchas veces en nuestras vidas. Nuestras desesperaciones, nuestras esperas, la confianza, le pasó a todo el mundo, hermano. David fue uno que Dios le mostró su grandeza, ¿verdad? Su potestad ante un gigante. Y David
se desesperó también. Por eso es que escribe: pacientemente espere Jehová. Pero también escribe: ¿por qué te abate su alma mía y te turbas dentro de él? Porque ya habían pasado varios años y el Dios que le había dicho: tú serías rey de Israel. David estaba ya llegando a casi al botín, pero estaba angustiado. Dentro de sus angustias se fue ante los filisteos a hacerse pasar por loco, porque Saúl lo estaba persiguiendo donde quiera que se metía David. David estaba angustiado. David corría, se escondía, no sabía más qué hacer. Pues se fue cuando los filisteos, aquellos donde él mismo había destruido el gigante. David llegó allí, se hizo pasar por loco, dejaba correr su saliva por la barba. Y cuando lo llevaron y dijeron: mira, aquí está el que derribó al gigante, lo ve el rey y dice: con tantos asuntos que yo tengo y me traen locos para acá, llévatelo. No es que era un loco, es que la presencia de Dios había marcado sobre su vida un propósito. Y aunque parezca que la angustia te arropa, el propósito de Dios está contigo. En nuestras mayores desesperaciones es cuando el Espíritu nos visita y nos dice: yo estoy contigo. Wow. Vivir los momentos de angustia y de dificultad es terrible, pero qué bueno también haberlos atravesado, porque por medio de ellos, cuando estamos postrados, cuando estamos sin fuerza, cuando decimos no puedo más, el Espíritu nos abraza y nos dice: no importa, porque yo me perfecciono en medio de tus debilidades. Adiós. Es donde la presencia de Dios nos visita, nos alcanza. Así que aquel rey, si hubiera esperado un poco más, posiblemente su reinado hubiera seguido. Pero se desesperó, se angustió al ver la multitud. Qué diferente a cuando vamos a Segunda de Crónicas capítulo 20 y vemos un rey llamado Josafat, que en medio de su desesperación, porque dice que habían miles de soldados contra él, su ejército en número era pequeño, no podía enfrentarse a los enemigos. Pero la Biblia dice que él en su desesperación se humilló y consultó a Jehová. Segunda de Crónicas capítulo 20. Se humilló, le digo: Señor, tengo temor, tengo miedo ante tan grande multitud. ¿Qué es esto? Estoy confundido, estoy turbado, pero me gusta, me llena de gozo, de regocijo ver la palabra de Dios sobre él, que le dice: óyeme tranquilo, Josafat, porque la guerra no es vuestra, sino de Dios. Tu lucha no es tuya, es de Dios. Claro, tienes que pelear, tienes que luchar, pero cuando pones todo en las manos de Dios y tu confianza en Él: Señor, no puedo, Señor. Sé honesto con Dios. No hay nada más lindo que la honestidad. Cuando la gente, pastor, en ocasiones quieren endiosar a uno, yo le digo: tranquilo, yo soy humano, yo he fallado, yo he pecado contra Dios, yo no he hecho muchas veces lo que Dios quiere, porque somos humanos. No hay nada más lindo que la sinceridad delante de Dios. Somos humanos. Hoy estamos arriba, mañana estamos abajo. Hoy queremos comernos los nenes crudos. Hay momentos que estamos que no podemos ni levantar las manos. Es la humanidad. Y ahí es cuando el apóstol Pablo dice esa poderosa expresión: cuando soy débil, entonces soy fuerte. Un misterio. Cuando soy débil, entonces es que soy fuerte. Así que ante la desesperación, el rey tomó la decisión de hacer sacrificio, y sabemos que llegó la amonestación y lo que Dios le había dicho. Vive el Señor. Así que Dios nos exhorta que tengamos confianza en Él. Dios quiere que tengamos fe, que aprendamos a confiar.
ante las desesperaciones de la vida. Lucas capítulo 21, verso 19, dice: tengan paciencia y así ganarán sus almas. La paciencia es difícil, pero hay que buscar la manera de que se desarrolle la paciencia. Dice el libro de Santiago 5:7: pero ustedes, hermanos, tengan paciencia hasta la venida del Señor. Escribe Santiago: tengan paciencia hasta la venida del Señor. Fíjense en el labrador como espera el preciado fruto de la tierra y cómo aguarda con paciencia a que llegue la lluvia temprana y la lluvia tardía. Jesús utilizó, gloria al Señor, muchas enseñanzas. Y Santiago escribe esto. Dice: tengamos paciencia como el labrador. Hermano, no hay nada, el labrador, el que sabe labrar. Por eso la Biblia nos enseña a que nosotros, conforme a conozcamos su presencia, su palabra, nosotros podamos seguir labrando en este mundo, en esta tierra, y sembrando la buena semilla. Hay que ser un labrador, espiritualmente hablando. Mi abuelo santo, está enamorando con el Señor, era un labrador, trabajaba el fruto de la tierra. Y me acuerdo que cuando lo visitaba, yo veía una guayaba o algo que quería, y la hambre de joven quería cogerla. Macho, voy a cogerla. O le decía: no, porque todavía no está verde. Y uno dice: ¿para qué está grande? No, pero todavía, porque dañas el fruto. El labrador sabe esperar el tiempo indicado para coger el fruto. Así que nos exhorta Santiago que aprendamos a esperar, porque estamos viendo ya el fruto de lo que Cristo dijo que iba a acontecer en los postreros días. Y posiblemente nos desesperamos, pero hay que seguir esperando un poco más en Él. Hay que confiar, porque este pasaje bíblico, gloria a Dios, del que yo he presentado, vive Dios. Es un pasaje bíblico que nos enseña que aquel labrador, aquel que bregó en la tierra, en la siembra, aquel que dejó allí los criados, ellos, al ver que no llegaba aquel padre de familia, aquel, gloria al Señor, dueño de hogar, se desesperaron. Y ahí, como le leí, dice un sinnúmero de cosas que ellos hicieron. ¿Quiere leerla? Vamos allá. Después del capítulo, gloria al Señor, 48, que dice: pero mi Señor, el Señor tarda en venir. Y dice: comenzaré a golpear a sus consiervos y aún a comer, a beber con los borrachos. Pero vendrá el Señor de aquel siervo, aquel día en el que él no espera y a la hora que no sabe, y lo castigará duramente y pondrá su parte con los hipócritas. Allí será el lloro y el crujir de dientes. La parábola del capítulo 25, que es el que le sigue, lean en su casa, habla de 10 vírgenes, donde también llegó la desesperación. Y 5 de ellas se durmieron, cabecearon, no echaron aceite a la lámpara, y de repente llegó el esposo. Y dice que había venido y 5 entraron, 5 no. Las insensatas se quedaron afuera. Así que ante este cuadro vive el Señor bíblico. Yo quiero presentarles que esta experiencia bíblica de la que el Señor habla está muy familiarizada con este tiempo. La gente en su desesperación se han apartado de Dios, se han alejado de los caminos del Señor, le han faltado el temor. Vive Dios cuando vemos convocatorias de gente con letras, con líricas, con contenido vacío, asqueroso. Las multitudes, el mundo se revuelca. Wow, ¿a dónde ha llegado esta humanidad, hermano? Voy a tocarle lo que es la generación, porque por ahí voy entrando. Quiero hablar de diferentes generaciones que han sido marcadas o identificadas por los pensantes de este mundo. Vive el Señor. Según ellos,
se han identificado, por lo menos desde el 1930, no sé si en la historia lo habían hecho, busqué, no encontré, pero desde el 1930 en adelante, ellos han marcado las generaciones con unos nombres. Y la generación de 1930 a 1940 son la generación del silencio. Generación después de la guerra, los momentos de la guerra, todos estos momentos se conoce como la generación del silencio. Los baby boom es una generación que se conoce del 1949 al 1968. Así que todos los que nacieron por ahí, saludos, baby boom. Boomers. Generación X, generación del 1969 al 1980. También son generaciones que fueron marcadas con específicamente unas letras. Generación Y, que es la generación de los millennials, 1981-1993. Así que algunos de nosotros hemos ido trazando esta generación. Pero en la generación que yo quiero centrarme es una generación que se conoce como la generación Z. Y esto está desde el 1994 en adelante. Toda esa generación se conoce como la generación Z. Vive el Señor. Jesucristo habló a los discípulos de las señales de los postreros tiempos. Señales que estamos viendo de manera continua. Pero hay una profecía en Mateo 24, versos 32 al 34, que es la profecía que yo he citado mucho, la de la higuera. Me gusta porque es una profecía que marca un tiempo profético donde el reloj profético comenzó a correr más que nunca. ¿Por qué? Porque el Señor habló a los discípulos y le dijo: aprended la parábola de la higuera. Cuando su rama está tierna y brota las hojas, entender que el verano está cerca. Cuando ustedes vean todas estas cosas que yo les he estado hablando, de que iban a haber terremotos, guerras, se aumentarían las guerras, los terremotos en diferentes lugares, hambre, pestilencia, entender que yo estoy a las puertas. Y en medio de esa profecía, Él dice: y no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. Mateo 24, versos 32 al 34, por lo que cité, gloria al Señor. Y yo quiero hablar de esta generación, que es la generación Z, así se conoce, que es de 1994 en adelante. Gloria al Señor. Curioso detalle que me daba el Espíritu mientras oraba y leía, que la letra Z es la última letra del abecedario. Yo conozco la Z, la última. ¿Alguien conoce, no? La Z. Decía: wow, qué interesante esto, Espíritu Santo. Así que el Señor hablaba de una generación. Los historiadores, o los que ponen, los historiadores, los conocedores del mundo, le ponen nombre a una generación. Ahora, ¿cómo es la generación Z? La generación Z, entre el cambio y la velocidad, se conoce la generación Z. Entre el cambio y la velocidad. Y esto es interesante porque Daniel, en el capítulo 12, dijo, le está hablando y le da unas directrices. Y le dice: porque en los postreros días muchos correrán de aquí para allá y la ciencia se aumentará. Pero tú, Daniel, cierra la profecía de este libro, porque no es para tu tiempo, es para el tiempo del fin. Daniel no iba a entender. Estaba viendo, pero no iba a entender. Ahora, esta generación se conoce como la generación del cambio y la velocidad. La generación Z experimenta la democratización del acceso a la oportunidad. Ya no importa quién es tu padre o de dónde has nacido, solo cuenta tu talento y son nativos digitales.
y aprovechan esta ventaja para buscar nuevas salidas profesionales en un mercado laboral cada vez más cambiante. En otras palabras, antes tenía quizás que ser el padre y las generaciones son importantes. Por eso la Biblia te presenta que este es hijo de este, del otro, y usted empieza a leer Mateo y brinca la genealogía, porque usted no quiere saber de quién es este hijo, ni el otro, ni el otro, ni el otro. Pero esta generación ya no depende de quién tú seas hijo. Es una generación que se puede hacer famosa de la noche a la mañana. Puede ser conocida de ahora a ahora. Y traigo esto como una comilla. Yo puse, pastor, un video allí en la escuela, en el salón. Y dije, oye, yo siempre hago esto está interesante, esto yo no lo he visto nunca, voy a hacerlo. Hice un video de un estudiante borrando un recorte. Le dije, algo me decía que esto va a impresionar. Y le dije al estudiante, algo que te voy a grabar. Lo subí a las redes. Es impresionante que en un día, 2 días, ayer lo visualizaba, tiene 500,000 de personas que lo han visto, lo han compartido, gente por ahí para abajo han seguido compartiendo el video. Y esto me llevaba a lo que me hablaba la Biblia, cómo nosotros podemos alcanzar por medio de las redes sociales y la digitalización de todo. Así que ya nadie en esta generación tiene tanta importancia de que yo soy hijo. Porque si tienen un talento y lo utilizan de la noche a la mañana, alguien los puede ver. Así que son nativos digitales y aprovechan esta ventaja para buscar nuevas oportunidades, nuevas salidas profesionales en un mercado laboral cada vez más cambiante. Son jóvenes muy creativos, con una alta adaptabilidad a nuevos entornos. Saben que tendrán que adaptarse muchas veces a nuevas realidades laborales y tener muchas movilidad geográfica en un mundo cada vez más global. La pandemia nos enseñó algo que jamás pensaba. Nunca habíamos pensado esto, quizás usted tampoco le pasó por la mente. Pero ¿quién se imaginó un estudiante cogiendo clase en su casa? Y usted, él en la cama, usted, está ahí frente a la cámara que no te veo. Sí, viste, voy. Prende la cámara. Estoy aquí. Están durmiendo, pastor, cuando tú le preguntabas qué yo dije. No hay respuesta. Sí, había que estar constantemente, prende la cámara que no te veo. Cuando llegó la pandemia dábamos clases virtuales y había que estar frecuentemente diciéndole, pero ¿quién se imaginó cosas tales? ¿Quién se imaginó que algún día los estudiantes estarían en su cama, en su casa, bebiendo jugo, refresco, tranquilo, cogiendo clases? Pero ellos están adaptados a los cambios rápidos que están ocurriendo en este mundo de manera global. Esta generación es la primera en nacer en la era digital. Su dominio de las nuevas tecnologías es innato y de hecho casi la mitad de ellos pasan entre 6 a 10 horas conectados a sus móviles diariamente. Usted ve a los niños, yo a veces estoy con los nenes en la barbería, niños de apenas creo que 1 año y pico, 2 años. Y tú ves que los papás le dan el teléfono y el nene coge y empieza a sacar, busca el muñeco que quiere ver y empieza a ver. Y yo digo, wow, realmente ya nacieron con algo para este tiempo, para esta generación. Tienen una inteligencia en lo digital tremendo. Así que desconfían del sistema educativo tradicional. ¿Por qué? Porque en muchos casos ellos mismos tienen acceso a la información de manera directa y más rápida que aún sus propios profesores. Su actitud es irreverente en el sentido de que, escuche bien, en el sentido de que se cuestionan absolutamente todo. Y ahí es donde yo también quiero hacer otro paréntesis. Ante la era que estamos viviendo, el Señor le dijo, vive Dios, aleluya, a Adán y a Eva. Se le habló y le dijo, cuando coman del árbol de la ciencia, del bien y del mal, sus ojos se van a abrir. Y ciertamente también van a morir. ¿Y qué trae esto? Esta era digital
trae una generación de mucho cuestionamiento. Y ahí es donde va a chocar mucho la fe. Porque Jesús le dijo a sus discípulos: bienaventurado aquel que cree aunque no haya visto. Esta generación vive tan rápida y tan accesible que para ver a un Dios tiene que cuestionarlo, tiene que buscar, tiene que saber quién lo creó, quién lo hizo, por qué hizo esto. Y no está mal que nosotros escudriñemos, pero si hay algo que tenemos que entender es que la Biblia dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Porque es bienaventurado aquel que ha creído aunque no le haya visto. Yo no lo he visto, pero he tenido experiencias sobrenaturales con el Dios que una vez se metió en mi guagua, en aquella guagua de mi tío. Cuando caímos al agua, nos volcamos, chocamos contra muchas piedras y en aquella oscuridad, cuando yo pensaba no salir, dije: Dios mío, no me dejes morir en este lugar. Y el milagro fue tan sobrenatural que salimos nadando por la guagua. Y cuando veo las piedras, digo: wow, me voy a morir pronto. Seguí. Pero cuando salimos, que llegó la policía, ambulancia, rescate, todo el mundo bajando a buscar los muertos entre la oscuridad. Nunca lo había pensado, pero el Espíritu me lo trae de esta manera. Entre la oscuridad salieron los dos vivientes, mi primo Albert Molina y yo. La policía nos ve caminando entre las casitas que venden allí fritura, que usted sabe dónde está mi sitio cuando va camino a Dorado. Allí salimos de esa oscuridad, salimos de allí, de ese lugar, y la policía nos ve caminando y cruzando. Y espérate, a las 1 de la mañana nadie va a caminar y hacía así calado. No me acuerdo todavía la vestimenta. Tenía un pantalón violeta, Kansas, hace tiempo se usaban, una tenis Reebok blanca, un suéter blanco y lila. Wilber sabe, yo siempre estaba como combinado. Alaba. Me acuerdo que salimos entre la oscuridad y ellos nos vieron, nos alumbraron la policía y yo: ¿quiénes son ustedes? ¿Qué ustedes hacen aquí? Nosotros somos los que caímos al agua. ¿Qué? ¿Cuánta gente están allá dentro metida? Nosotros, mi primo y yo. Nosotros nada más. Es que ustedes no pueden haber estado en esa guagua. Esa guagua está embaratada, los cristales, la capota, el chasis, todo está embaratado. Hermano, todo. Mi mamá es testigo porque ella llegó. Yo le dije: mami, tuvo un pequeño accidente para no asustarla. No quería ni que fuera. Ella montó, me acuerdo, a mi hermano en el carro y se fue para allá. Cuando mami llegó y vio aquella guagua, ¿verdad, mami? En el agua tirada. Llegó como: ay, Dios mío, a mí estoy bien, no llores, tranquila, me están bien chequeando, estoy bien, me puedo mover. Hasta ahora estoy ready. Pero ese Dios es el Dios de la experiencia, de las señales, el Dios que te ha dado una señal. Si has tenido experiencia, algo ocurrido en tu vida, óyeme, Dios en su misericordia nos cuida, nos guarda innumerables veces de cosas que quizás aún ni sabemos. Pero esta generación es la generación que va a cuestionar a Dios. Generación que todo lo va a verificar. Y esto, en cierta manera, choca con la fe. Porque Tomás le dijeron: él resucitó, se levantó de entre los muertos. Parece que Tomás tenía ya un teléfono en la mano, una tablet o algo. Es imposible que haya salido entre los muertos, esto es imposible. Cuando yo lo vea y vea las heridas, yo voy a creer. Aparece Jesús entre la pared. Porque la Biblia dice que cruzó la pared y entró. Y quizás todos se asombraron, pero yo me imagino él yendo con Tomás. Tomás, mira las heridas. Y Tomás sorprendido: ¡wow! Lo vi, tocó. Él le dijo: no seas incrédulo, sé creyente. La fe nos lleva a creer de manera sobrenatural. Así que esta generación todo lo va a cuestionar. La generación cada vez son más globales, más tecnológicas, interraciales. En manos de esta generación están nuestros futuros de manera digital hablando. Una generación digital, emprendedora,
inconformista, capaz de transformar el mundo a la misma velocidad en la que se transforma nuestra sociedad. Gloria al Señor. ¿Y cuál es nuestro reto en esta hermosa mañana? Tenemos que seguir creyendo. Porque la digitalización va a seguir buscando. Y no se sorprenda que creen, que investiguen y que digan un día encontramos los huesos de Jesucristo. Aquel del que habían dicho que había resucitado. Aquí está la prueba. Hermano, no, pueden poner lo que les dé la gana. Pero la Biblia dice que hay que creer. El Señor dijo, cree en mí. Gloria al Señor, porque si crees en mí, me vas a poder ver. El Señor le dijo a los discípulos, no se turbe vuestro corazón, creed en Dios, creed también en mí, porque en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo lo hubiera dicho, pero yo voy pues a preparar morada para vosotros, y por donde yo voy, ustedes también van. Esa es nuestra fe, hermano. Esta generación va muy rápido. Nosotros, me incluyo, porque no me puedo excluir de ella también. A veces perdemos demasiado de tiempo en las redes sociales. Me incluyo. Acuérdese que la palabra no se crea que yo se la predico a usted. Esto es una espada de dos filos. Corta para allá y corta para acá. Estamos envueltos en una tecnología, una era digital. El Señor habló de este tiempo. Y la Biblia dice que si los días no fueran acortados, aún la gente no sería salva. Me llama la atención porque la ciencia ha identificado que aún los días van a ser más cortos. Otros dicen que cruzamos uno de los días más cortos de la humanidad. Las señales, el Señor dijo, los cielos, la tierra, en todos los lugares van a ver las señales. ¿Y cómo las iban a ver? Si no existiera el tiempo tecnológico. Tenía que nacer una generación tecnológica. ¿Por qué no lo inventaron antes? Si el ser humano lleva miles de años, porque estaba reservado. Dios le dijo a Daniel, está reservado para el tiempo del fin, el conocimiento. Escuchaba a un predicador que enseñaba la palabra y decía, que a mí me imagino yo hace 30, 40 años atrás que iba a ver a alguien por el teléfono y hablar con él y ver los lugares donde él está. Ninguno de nosotros que tenemos algunos añitos nos imaginamos eso nunca. No nos pasó ni por la mente. Todavía tengo un bíped en casa allí guardado. Te recuerdo, porque tuve un bíped. Pero nunca, teniendo ese bíped, jamás me imaginé que pudiera haber una persona de tú a tú por medio de un teléfono. Pero esta generación va tan rápido y la tecnología nos va envolviendo tanto y tanto y tanto que conforme al tiempo que siga transcurriendo tenemos que tener cuidado que no nos atrape y nos lleve en esa hora. Y Cristo seguirá siendo el mismo ayer, hoy y por todos los siglos. Podemos utilizar la tecnología para bendecir, para ayudar, para edificar, para que la gente pueda ver también que no todo es malo, no todo es negativo. Es increíble que esta generación y esta sociedad pueda glorificar lo que abiertamente es una basura. Mire dónde estamos viviendo. El Señor dijo que un ciego no puede guiar a otro ciego. Así que tenga cuidado con las direcciones que el gobierno nos quiere dar. Porque si ellos están ciegos, hermano, usted no puede quedar en esa ceguedad. Porque la Biblia dice, Isaías dijo que llegaría el tiempo y a lo malo le van a decir bueno y a lo bueno le van a decir malo. No quiero concluir diciéndote que aunque la gente en este tiempo, por la era tecnológica y todos los avances, empiecen a envolverse tanto que se desconecten de Dios y aún te digan, tacho, yo he escuchado viniendo que Cristo viene, muchachos, desde que mi abuelito me criaba. Y eso te diga, pero ¿por qué entonces se tarda el Señor en venir? ¿Por qué no suena la trompeta de una vez? Y el que no quiera a Cristo, pues que no lo quiera y se enfrente a los tiempos
que se avecinan para el mundo entero. Porque no es para un lugar, es para el mundo entero. Por eso nosotros creemos que la iglesia va a ser rescatada, que el Señor la va a llevar a su morada. Y Apocalipsis dice: por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero. La única generación que está controlada, que se sabe todo del ser humano, que no te puedes esconder en ningún lado. Y ojo, porque China está muy adelantado, escudriñe la ciencia, la tecnología. China no está de brazos cruzados. Todo lo que se hace en China, todo está controlado por ellos. Tú no puedes hacer nada que ellos no lo sepan. Una generación que lo sabe, un gobierno que lo sabe todo de ti. Te conoce más que tú mismo. ¿Por qué tú crees que te venden las redes? Tú nunca has buscado un bote y dices, buscar un bote. Y al otro día, nunca te ha salido un avance de bote. Todos los días te salen avances de bote. Oferta, kayak, esto, lo otro. Ellos conocen lo que te gusta. La tecnología es un mundo artificial. Con esto concluyo diciendo, me llamó la atención lo que escuché de un predicador. Una vez, un grupo que se dedica a estudiar la profecía, las señales. Nunca lo había escuchado, pero tiene sentido en este tiempo. Porque la Biblia dice que mientras más, ¿verdad?, vayamos acercándonos al tiempo del fin, más nosotros vamos a estar viendo las señales. Por eso Jesús le dijo, cuando viene, que hay reones, que hay nubes que vienen, ustedes van a saber que viene lluvia. Mientras más cerca usted vea la nube, usted va a decir, viene, ya está llegando la lluvia. Yo no sé si usted ha visto cuando está lloviendo en un lugar y usted raspa a correr porque dice, viene el aguacero, me va a coger. Las señales se están viendo, más que nunca. En este tiempo, hermano, usted va a estar viendo cosas que le sorprenderán. Pero todo esto es señales de lo que Cristo habló que iba a acontecer. Una generación, hermano, supervisada por todo. La pandemia nos demostró que el gobierno puede hacer cuando ellos quieran, como ellos quieran, del ser humano, lo que humanamente hablando, lo que ellos les plazca. Pero el Señor dijo, tengamos fe, tengamos fe, tengamos fe. No importa los tiempos que nos toque vivir, tengamos fe. Si Cristo viene antes y nos vamos con Él, tengamos fe. Si la muerte nos sorprende antes, tengamos fe. Pero no podemos perder la fe, nunca. El Señor dijo, hallará fe el Hijo del Hombre cuando regrese a la tierra. Y finalizo diciendo lo que dice 2 de Pedro, capítulo 3, verso 9. En la desesperación de mucha gente y de muchos consiervos, como dice la Biblia, que dijeron, el Señor tarda en venir. Pues la gente dice, bueno, se le olvida que Cristo viene, ¿verdad? Y a veces pues no, lo que sea. Y la Biblia dice que Pedro escribió y le dijo, el Señor no, escuche bien eso, el Señor no retardará su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Por eso en esta hora concluyo diciéndote el tema del mensaje. Si el Señor tarda en venir, es por ti. Y en esta hora tú has aceptado a Cristo, no lo sigas pensando. Mira la generación que estamos viviendo, mira los tiempos tecnológicos, tiempos de control, tiempos de muchas cosas. Y esta generación es la generación Z. Pero el Señor habló de una última generación y dijo, no pasará esta generación hasta que esto acontezca. Del 1948 en adelante,
Se cumplió la profecía de la higuera. Haga un estudio tecnológico del 48 en adelante y usted se sorprenderá. Todo lo que ha avanzado en tan corto tiempo. Lo que le pudo haber tomado miles de años a la tecnología, ahora le toca segundos, poco tiempo, minutos. Así que el Señor, si ha retardado su promesa, es porque te ama, es porque quiere que te salve, es porque quiere que lo busques, porque el Señor, el Rey, ya viene. El Señor viene por su iglesia, viene por ti, viene por mí. Yo lo estoy esperando. Concluyo diciendo, no sé por qué el Señor me da estos sueños, pero tuve un sueño hace menos de 2 semanas. Y en el sueño estaba en una casa de madera y veía unos rayos y unos truenos tan fuertes que sentí miedo y temor en la casa. Me acuerdo que estaba con Clarice y miraba y veía, Clarice es mi esposa para que sepa, estaba y veía por la rendija las luces de los rayos y sentía miedo. Y en medio de ese temor, de repente se puso todo blanco, como cuando un rayo de eso se queda un montón alumbrando. Y me quedé y ya no había truenos. Y me quedé asustado y de repente salí de la casita de madera donde estaba. Y me acuerdo que abrí la puerta y cuando salí vi como si fueran nubes espesas en todo el lugar, rodeando la casa. Y le dije a Clarisa, y un ambiente de gloria, hermano. Le dije a Clarisa, wow, Cristo vino. ¿Qué es esto? Mira, el Señor ha venido. Y me levanté. Yo digo como dice Josué, yo y mi casa serviremos al Señor. No hay un orgullo, hermano, tan grande que me llene de tanto gozo. Y cuando hablo orgullo espiritual, algo lindo, no algo de, hermano, que ver a mi hija cantarle al Señor, ver a mi familia servirle al Señor. No somos perfectos, tenemos errores, peleamos, gritamos como todo el mundo, nos enchismamos, todo es normal, pastor. Es parte de la vida, somos 2 personas diferentes. A su pareja le gusta algo, a usted no, bueno, viceversa. Pero cuando Dios está ahí, se lucha, se batalla, se hace, ¿verdad?, por el amor y tratamos cada día de buscar servirle al Señor. Así que en esta hora yo quiero decirte, el Rey viene. Y viene por ti. Y viene por ti. Puestos en pie. Todo esto que yo le he dado es un preámbulo de lo que va a acontecer. Y en esta hora